Hola, estamos nuevamente juntos para leer el libro del Apocalipsis y hoy continuamos con el tema de la felicidad. Vamos a hacer el segundo capítulo de esta sección. Y como siempre que leemos el libro del Apocalipsis, vamos a tratar de llegar más allá de los símbolos. El tema de la felicidad es un tema que está constantemente presente en la palabra de Dios. Es como un hilo que cruza de una punta a la otra la revelación a través de la Biblia. Y yo quiero que tomemos un texto en el día de hoy para que podamos ver esta forma de plantear la temática de la felicidad en la palabra de Dios. Un versículo que seguramente no es de los más conocidos en la Biblia, pero que nos da un mensaje realmente llamativo. Bien, está en el libro de Nehemías, en el capítulo 8, en el versículo 10 y al final del versículo 10, la última parte. Dice de la siguiente manera la palabra de Dios: No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Es un texto emocionante. Nos está diciendo que Dios no quiere la tristeza de su pueblo, sino al contrario, la felicidad, el gozo, tiene que ser el motor que mueva la vida de los hijos de Dios. Es realmente atractivo este discurso de la palabra de Dios. Y más pensando que en esta vida que nosotros conocemos, una vida de conflictos, de problemas, de sufrimiento, de dolor, de separaciones de personas y demás, al final de la historia de esta humanidad, al final está la felicidad, pero la felicidad eterna, prometida por Dios. Así que hoy vamos a tratar la segunda bienaventuranza del libro del Apocalipsis. Os pido que vayamos a buscar el Apocalipsis, capítulo 14, versículo 13. Dice: Oí una voz que me decía desde el cielo: escribe. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Los muertos que mueren en el Señor. ¿Cómo puede ser que los muertos sean felices? ¿Cómo puede ser que la muerte cause gozo en la vida de las personas? Evidentemente, tiene una razón. Y vamos a tratar de encontrar esa razón en el tiempo que tomamos hoy para hablar acerca de esta bienaventuranza. ¿Quiénes son estos que mueren en el Señor? Um, estos son personas que han sido vencedoras, aquellos que acompañaron al Señor en su propio martirio. Y tenemos que entender el concepto de martirio en el Nuevo Testamento, porque es muy interesante. La palabra martirio, el concepto, ha cambiado muchísimo. Bien, y vamos a hablar de atrás para adelante, si me permitís. El concepto que tiene hoy la palabra martirio es el sufrimiento. Un mártir es una persona que sufre, pero originalmente ese no es el concepto de la palabra mártir, que proviene del griego y que suena muy parecido al castellano, mártir. Y esa palabra significa testimonio. La palabra mártir es el testigo. Entonces, estos dos conceptos, el moderno y el antiguo, se unen en este caso para darnos una amplitud de riqueza a la hora de estudiar esta bienaventuranza. Aquellas personas que estuvieron dispuestas
a caminar al lado del Señor Jesús sin preocuparse por los problemas que pueda causarles la vida. No importa el sufrimiento que hayan tenido que pasar, no importa uh, el rechazo de la sociedad, inclusive de su propia familia, de sus propios amigos. Lo que importa es que somos hijos de Dios y que debemos seguir a nuestro Señor. Si vamos a la carta que escribe Pablo a los filipenses, hay allí al principio de la carta un versículo que es muy conocido y que nos va a ayudar para poder comprenderlo mejor. Acompañarme a buscar en la carta a los filipenses, en el capítulo 1 y en el versículo 21, lo que dice Pablo acerca de esto. Fijaros, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es un texto conocido, es un texto de aquellos que se aprenden de memoria, pero la pregunta que yo me hago es, ¿por qué motivo Pablo nos dice que para él morir es ganancia? A lo largo de toda la palabra, nosotros vemos cómo se habla precisamente de el premio para aquellas personas que mueren en el Señor. Y en este caso es eso, aquellas personas que mueren en el Señor son felices, son dichosas, porque descansan sabiendo que por delante tienen la vida eterna. Un día el Señor los llamará de la tumba y estas personas volverán a vivir eternamente. Entonces para Pablo también era esto un motivo de alegría, la ganancia. La ganancia es el poder dejar de pelear tan duramente, sabiendo que el Señor ya me ha dado la salvación ofrecida. Menosprecian sus vidas, dice el texto de Apocalipsis. Vamos a buscar otro texto de Pablo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, vamos a leer 3 versículos, versículo 20, 21, 22. También son textos conocidos. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y esto es realmente importante. La resurrección prometida por Dios es una realidad para el Hijo de Dios. El Hijo de Dios confía que las promesas de Dios se cumplirán. El Hijo de Dios sabe que lo que Dios dice llegará a cumplirse en los tiempos que Dios tiene previstos. Entonces, la vida no es tan importante como para aquellas personas que no tienen fe, porque en realidad la vida temporal es una vida que acaba. Lo importante es la vida eterna prometida por Dios. La vida temporal no tiene tanto valor como para aquellas personas que lo único que tienen es lo temporal en esta vida. ¿Por qué motivo son gozosos, felices, dichosos los que mueren en el Señor? Porque ellos han escapado de un peligro inminente, que es la destrucción de las almas. En el libro del Apocalipsis lo vemos, esa pelea entre el dragón y Miguel, que se extiende a la descendencia de Miguel, que se extiende a los seguidores del dragón. Esa lucha espiritual continua, constante, arranca muchas veces de la salvación a personas que no supieron mantenerse unidas, aferradas al Señor Jesús. Y esa pelea es una pelea constante, continua, hasta el momento en el que el Señor venga nuevamente a la tierra, que se manifieste, como lo dice toda su palabra. Y entonces en ese momento las cosas se pondrán en su lugar nuevamente. Porque más allá de la muerte está la vida eterna.
Y entonces los cristianos se aferran a esa seguridad, a esa eternidad prometida. Por lo tanto, lo otro no tiene un valor tan serio, tan importante. Los hijos de Dios creen y esperan. La resurrección es parte de esa promesa, de esa espera. Recordamos aquellas palabras que le dijo Jesús a la hermana de Lázaro cuando él iba a resucitar a su hermano. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Os acordáis? Capítulo 11 del Evangelio de Juan. Todo aquel que crea en mí no morirá para siempre. Y luego le hace una pregunta. ¿Tú crees esto? Y yo quiero hacerte también a ti esta pregunta. ¿Tú crees que en Cristo Jesús hay vida eterna? ¿Hay resurrección de la muerte? Porque eso es lo que nos promete el Evangelio, eso es lo que nos promete Dios, eso es lo que nos promete nuestro Señor Jesús. Dios destruyó el imperio de la muerte. Dios en la persona de nuestro Señor Jesús se metió en las mismas entrañas de la muerte eterna, de aquella muerte de la que no se puede volver, la muerte a la que nos lleva el pecado. Y Él se metió en las entrañas de esa muerte y resucitó Él, salió Él con vida, fue victorioso. Por eso nos puede dar a nosotros la victoria sobre ese enemigo fatal que es la muerte. Gracias a la muerte de nuestro Señor Jesús, nosotros podemos recibir la vida que es propia de Él. Hay un texto en el Antiguo Testamento que a mí me parece importantísimo al hablar de estos temas. El profeta Oseas, capítulo 13, versículo 14, dice estas palabras. De manos del Sheol los redimiré. Los libraré de la muerte. Muerte, yo seré tu muerte. Yo seré tu destrucción, Sheol. Dios está seguro que Él es vencedor. Dios está seguro que la muerte no puede vencer a la vida. Y Dios nos dice, yo soy tu libertador, porque yo me metí en el sepulcro y porque destruí el sepulcro, porque me metí en las mismas fauces de la muerte y destruí la muerte. La muerte de la muerte es la vida que existe en la persona de Dios y Él nos la ofrece a nosotros. Él te ofrece a ti esa vida eterna, me la ofrece a mí. Y Él quiere que nosotros vivamos con la esperanza de que se cumplirá esa promesa. No mucho tiempo en el futuro. Ya estamos viendo montones de situaciones que nos están dando la pauta de que este mundo no tiene mucho más por delante. Pero el Señor quiere que tú y que yo alcancemos esa eternidad. El enemigo, que es la muerte, producida por la separación del hombre, al creerle al enemigo de Dios, será destruido. Y eso también nos lo dice el libro del Apocalipsis. En el capítulo 20 del Apocalipsis, nosotros vemos allí cómo está profetizado el cumplimiento de esta promesa. Por eso, aquellos fieles hijos de Dios, aquellos que son parte de su pueblo, que son parte de la iglesia remanente, aquellos que siguen en obediencia a Dios, aquellos que viven de acuerdo al testimonio de nuestro Señor Jesús. Ellos son los vencedores. Por lo tanto, ellos son dichosos, son felices. Ojalá que este mensaje de felicidad del Apocalipsis pueda hacer nido en tu corazón. Medita seriamente el mensaje del Apocalipsis y busca ese mensaje más allá de los símbolos. Que el Señor te bendiga grandemente.